Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este podcast llamado Arte y Belleza. Y hoy hablaremos sobre un tema bastante, especial, por así decirlo, que es la influencia de la pintura en el mundo audiovisual. Pues constantemente hemos visto como ciertas películas toman como referencia a algunos cuadros o pinturas especiales. A continuación le daré paso a María José, que nos va a hablar un poco sobre cómo se desglosan estos términos. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre la industria del entretenimiento, el cine, y entonces podríamos decir que la industria del entretenimiento tiene como este objetivo de lucrar. Y ellos consideran como cultura ciertos factores que son como las redes sociales, el cine, la televisión, la radio, los libros, el periódico y las plataformas digitales, entre otras, ¿cierto? Pero por otro lado, el cine es diferente a la industria del entretenimiento. Y lo diferente es que ellos utilizan una técnica diferente que es las imágenes para producir lo que quieren mostrar. Pero si pensamos en el cine hace años y en el cine actual, vemos que hay una enorme diferencia de cómo se ha transmitido este mensaje que ellos quieren dar. Y que a pesar de que todos los años han querido meter estas pinturas icónicas y las han querido recrear justamente para llevar un mensaje tras de que, o sea, podemos entender que la pintura tiene un mensaje, la pintura por sí sola tiene un mensaje, pero el cine ha querido meter esas pinturas para transmitir ese mensaje y meterle por encima el mensaje como tal que viene de toda la película. Entonces nos encontramos en este podcast porque queremos darle a conocer cuáles fueron algunas de estas películas y estas pinturas icónicas que se juntaron y aparecieron en el mundo audiovisual. Qué interesante eso, y tengo entendido que pues, aunque la industria del entretenimiento y el cine son diferentes, van de la mano, porque al fin y al cabo el cine es entretenimiento. Entonces vamos a empezar a hablar de la primera pintura, que es La joven de la perla, en 1965. María José nos va a hablar un poco sobre la historia, sobre el contexto, y ya luego pasamos a analizar qué relación tiene la película con la pintura. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre el contexto de la pintura. Entonces la pintura en el siglo XVII en los Países Bajos experimentaron un periodo que se llama, ellos se inspiraron, pues los pintores de esa época se inspiraron en técnicas de pintura del Renacimiento nórdico. Entonces el artista holandés Jonas Verner, que es el pintor de La joven de la perla, se especializaba en la pintura de género. Y esta pintura consiste en pintar escenas de la vida cotidiana. Entonces él es muy conocido por hacer este tipo de pinturas y más que todo porque siempre hacía sus pinturas en Delft, que es la ciudad de Holanda en la que nació, vivió, murió y pintó todas estas cosas. Entonces él es especialmente reconocido por hacer esas interpretaciones domésticas y porque se basaba también en los retratos de mujeres, que es como aparece en la figura en La joven de la perla. Pero aunque Werner en este momento es un artista conocido por su obra La joven de la perla, cuando él pintó esta pintura en su época, la pintura no fue tan importante como lo es ahora. Entonces, esto no pasó hasta finales del siglo XX, que apareció pues la pintura de él en una exposición en Washington y ahí ya se dio a conocer y a la gente le gustó más esta pintura y empezar a hablar sobre este pintor, conocer más su pasado, su vida y sus obras. Ok, qué interesante eso. Y bueno, hablemos un poquito sobre como la percepción. ¿Tú cómo percibes o cómo miras esta pintura? Bueno, para mí la pintura se me hace muy bonita porque cada vez que uno ve esta pintura le genera tranquilidad. Pero lo que más me gusta como que de la pintura, bueno, a mí me genera tranquilidad. Entonces lo que más me gusta de la pintura es como que la técnica que se utilizó en ella. Por ejemplo, la técnica de la luz y los contornos.
Justamente hablar de la luz y los contornos es algo que salió en la película, pero bueno, no me voy a adelantar. Me gusta la técnica de luz y los contornos porque era muy propio del artista, o sea, el artista manejaba muy bien esa técnica. Y como él pintaba la luz y los contornos, lo pintaba nadie más. Entonces lo hacía de una forma muy sutil para que quedara, no sé, para que quedara ahí exactamente en el punto, no se pasaba y lo pintaba como muy de acuerdo a la realidad. Entonces, otro aspecto también que me gusta es el rostro de la mujer, porque si vemos todo el rostro completo, entre los ojos y la boca, se puede ver una armonía, se puede ver tranquilidad, se puede ver calma, e incluso tiene esta medio sonrisa con la boca un poquito entreabierta, que se me hace que se lee como que esa inocencia a ella. Entonces eso es lo que más me gusta de esta pintura. ¿A ti qué es lo que más te gusta de la pintura o qué percepción tienes sobre ella? Pues mira, yo siempre que veo la pintura, pues además es muy icónica, siempre me genera calma por lo que dice, tiene colores como muy pasteles, muy suaves, que me generan sí, tranquilidad. La pose en la que está la joven pues de la perla, y también me gusta mucho, por ejemplo, manejan colores pasteles, colores muy tranquilos, ella con una postura muy natural, su sonrisa, y está en un fondo como negro. Eso ayuda a contrastar bastante la pintura y hace que se resalte, como tú dices, los contornos. Y claro, la luz cae directamente sobre ella, entonces lo primero que es, porque lo que hace que ella esté en un fondo negro es contrastar y aislar todo el fondo y dejarla a ella sola. A mí la verdad me parece súper la pintura. Bueno, y hablemos como un poquito de cultura, o sea, qué sucedía en ese momento, por qué decidió ese pintor hacerla. Bueno, para hablar un poquito sobre la cultura, hay que introducirla un poquito sobre algunos conceptos en específico, que es el concepto, primero tenemos el concepto de aprendido y después el concepto de simbólico. Entonces, bueno, para dar un pequeño sondeo sobre eso, hay que recordar que aprendido significa que es algo que se transmite de generación en generación, y lo simbólico es que ofrece como sentido y forma de comunicación. Bueno, entonces digo esto porque si vemos la pintura y su contexto, pues, de la historia que trae, y es que, bueno, o sea, como tal del contexto de la pintura y el contexto, pues, de la sociedad. Y es que si nos situamos en ahora, años atrás, pues se ha tenido como muy arraigado ese tema de que la mujer siempre es la que está en la casa, es la ama de casa, es la que limpia, es la que lava, es la que cocina. Y más en estos años antes es que la mujer estaba ahí como que tan puntuada, que sí se le pasaba así de generación en generación, de que tenía que ser la mujer la que estaba esperando ahí el esposo, la que tenía que tener todo limpio, la que tenía que tener o hasta un poquito machista, de que el hombre no podía hacer nada y simplemente la mujer era la que tenía que hacer todo. Entonces, también digo que si vemos un poquito la pintura, nos podemos dar cuenta de que es una pintura antigua, porque si vemos vestimenta, si sabemos un poquito de vestimenta, podemos ver que está situada en años anteriores. No podemos ubicar bien exactamente el siglo, pero sí nos damos una idea, porque como cultura hemos construido eso, y que nos damos como una idea por medio de la ropa, en qué contexto histórico estaría, por ejemplo, ubicada. No sé, ¿tú qué piensas sobre esto? Pues lo que tú dices, que en esa época era muy machista todo, en donde las mujeres pues eran simplemente se dedicaban al oficio, a los quehaceres, a cuidar a los niños, tenían un rol muy pasivo. Creo que sí, o sea, es cierto, la joven de la parra transmite eso, con los trapos que usa. Claramente podemos ver que es una joven que se dedicaba a la casa, a los quehaceres, o sea, la pintura fue hecha en 1665.
Desde ahí podemos ver cómo era la sociedad en ese tiempo, donde las mujeres no tenían derecho al estudio y simplemente se dedicaban sí, a los quehaceres. Entonces, sí, como de acuerdo contigo en ese sentido. Mm, y hablando como un poquito de equilibrio, ritmo y proporción, ¿tú qué piensas acerca de eso? ¿Crees que dependiendo de esto es considerada una obra de arte? Claro que sí. O sea, tras de que pienso pues que la pintura se me hace muy bonita, más que todo por la técnica que se emplea, por la técnica que tiene pues el artista, este, considero que sí es una obra de arte completamente. Y también me gusta pues lo que mencionabas de equilibrio, ritmo y proporción, si no estoy mal, y es que sí, yo noto que la cumple. No es que yo sea pues ahí una estudiosa, pero sí noto que esto lo cumple la pintura, porque todo se complementa. Entonces, por ejemplo, al fondo ser tan oscuro, como tú lo habías dicho ahorita, resalta el contorno, resalta a la chica, resalta su piel pálida, o sea, la resalta de una forma muy bonita, y también los colores que se utilizan en las prendas de vestir hacen que resalte aún más como que la figura de la cara, o sea, como que solamente se centran en la cara y todo eso hace armonía para que se centre solamente en ese punto en específico. Ok, interesante. Yo la verdad también creo que pues la verdad es completo arte porque si analizamos por ejemplo el equilibrio, podemos ver que hay una dureza y es suave y dura a la vez, o sea, existe esa dualidad. Duro porque la vemos en un fondo oscuro, en un fondo que la resalta ella, en un fondo que el simple color es pesado, es fuerte. Pero a la vez está ella con colores muy pasteles, de tez pálida, piel blanca, que la hace ver muy apasiva, muy tierna, por así decirlo, no sé si utilizar la palabra. Pero sí, en cuanto a proporción y, y ritmo, también, o sea, cumple el ritmo. Vemos que ella está en el centro, que todo está bien organizado, no hay más cosas que distraen pues a la persona que ve esta pintura, no lo distrae con otras cosas, sino que simplemente se fija en la joven y su mirada queda ahí. Además vemos que la luz cae directamente sobre ella, entonces claro, lo que hace esa luz es que direccionar el ojo a ese punto que es mayormente como el rostro, la parte de arriba. Entonces sí, esa un completo obra de Claro. arte. Y si vemos también la pintura o investigamos un poquito más sobre el pintor, vemos que Werner siempre en sus pinturas emplea también el fondo, pero justo en La joven de la perla no lo hace, lo hace en un fondo oscuro. Entonces, pues eso también da como curiosidad de que él, porque, o sea, de que él como que también tenía la idea de resaltar a la chica, ¿no? Sí, exacto. Y lo que yo digo es que por medio de esos trapos lo que hace es darle vida a la pintura, pues uno puede generarse todo un contexto histórico con solo verla, le da movimiento a la pintura con la pose que ella hace, cómo mira, su sonrisa. Es como si estuviera posando, o sea, para mí súper chévere la obra. Y sobre la película, porque listo, ya analizamos la pintura, pero háblame un poco sobre la película en la que salió, cómo es la película y el por qué la tomaron como referencia a esta pintura. Bueno, te voy a contar un poquito pues sobre la película. Entonces, pues la pintura tuvo mucho éxito, o sea, tuvo tanto éxito, pues que mira que se han hecho réplicas de eso, se ha querido interpretar. Entonces, bueno, pues la industria del entretenimiento no se quiso quedar atrás. Y en el 2003 sacaron una película llamada La joven con el arete de perla. Y es interpretada pues por Scarlett Johansson, que es una actriz increíble. Entonces la película cuenta la historia de una joven llamada Griet,
que tenía de padre pues un pintor, pero él se había quedado recientemente ciego, entonces ella se vio como que en la obligación de trabajar, ya que su padre no podía, y entonces ella se va a trabajar justamente con el pintor Vermeer, y ella se va a trabajar como la criada pues de la casa, como la señora de la casa. Pero entonces lo que pasa es que la historia se desarrolla en que ella constantemente se ve como que afectada por los comentarios que le hace la esposa del pintor, porque como que no sé, le tiene rabia. Incluso también las hijas del pintor pues le hacían ese tipo de comentarios. Y sabes que en esa época también las señoras de la casa, pues las criadas, eran tratadas como mal por la gente que adinerada que sí podía pagar de sus servicios. Entonces, bueno, lo que pasa es que la trama se desarrolla en que pasan los días y ella comienza a tener admiración por ese pintor, y es recíproco, porque el pintor Werner también comienza a tener admiración por ella, pero es porque ella sabe apreciar la luz, las sombras y los colores. Entonces, él decide enseñarle a ella a cómo preparar las mezclas para los lienzos de él. Pero ahí es donde pasa el acontecimiento importante, y es por el cual se le da el nombre el nombre de esta película. Y es que Vermeer tenía un señor que lo representaba, pero Vermeer ya no tenía cómo pagarle, entonces el señor le pide que le haga un retrato de, de la criada de Griet. Entonces, bueno, lo que hace es que él le hace pues su retrato, y entonces ahí empiezan a tener más contacto, a pasar más tiempo juntos, y él decide, porque si vemos la pintura como tal, se llama La joven de la perla porque justamente tiene una perla colgando, y entonces ya él decide colocarle una perla de la esposa de él. Entonces le coloca la perla y la pinta. Y entonces ya, bueno, sobre esto se crea pues ya un conflicto en el matrimonio, porque pues cómo le va a colocar las joyas de la señora, la criada y así. Pero pues al señor que lo representa pues le gustó mucho la pintura, y ahí se creó como que tanta tensión que se genera pues ya un romance entre estos dos personajes, y entonces ya es como la trama pues como tal de la pintura, de la película. Y entonces ya es un romance como lleno de drama por la situación de que ellos viven, o sea, de que ella vive con ellos, de que está la esposa, de que está la hija, de que es algo secreto, de que es algo que no se puede saber, de que sería un escándalo para la sociedad, que es un puesto reconocido junto con una criada. Y ya como tal, esa es la historia de la pintura. Ok, entonces es como una biografía de la pintura. Y claramente se puede ver que era una joven humilde, una joven dedicada a los quehaceres, una empleada. Con sus trapos pues se logra ver eso. Entonces tiene todo el sentido que tomen como referencia, y la verdad me parece súper chévere. Y vamos a hablar sobre la pintura 2, que es El vuelo de brujas. Entonces, esta pintura llamada El vuelo de brujas es un cuadro de Francisco de Goya pintado entre 1797 y 1798, que fue pintado para el Palacio de Recreo de los Vieques de Osuna. Entonces, esa pintura forma parte de una serie de lienzos sobre la temática de brujería, también hechos por Goya, que es El conjuro de las brujas, La cocina de las brujas, El hechizado a la fuerza, El aquelarre, que también es una de las pinturas más icónicas de él y de esta temática, y El conviviendo de piedra. Entonces tenemos que tener como en cuenta el contexto histórico, porque se venía de un periodo de la caza de brujas, que fue en 1600 más o menos, cuando se condenaba a toda mujer y hombre que no seguía las leyes de la iglesia, es decir, herejes, se les condenaba por brujería. Entonces la caza empezó como en 1200 y hasta más o menos esos tiempos duró. Y hubieron muchas personas que salieron a protestar, a decir que no, bastantes filósofos, escritores, en fin.
Entonces lo que quiso hacer Goya con esta pintura es hacer como representación en homenaje a esto. Y claro, en 1700 también se ve a la Casa de Brujas. Y si podemos ver a las pinturas de Goya, todas son como temáticas oscuras, temáticas, no sé, que en su momento eran un poco controversiales, no muy poco aceptadas. Entonces esto deja como mucho que decir y podemos saber cuál era la personalidad del pintor. Entonces hay que analizar antes de seguir la pintura. En la pintura podemos ver a tres personajes que están vestidos con unas faldas, en la parte de abajo como unos trapos, el torso desnudo, que serían las brujas. Estas tienen como unos tocados, como con capirotes en forma de mantras o de mitras, que son decorados con pequeñas serpientes e iluminado con un foco exterior que viene por fuera del cuadro. O sea, toda esa luz que viene por fuera del cuadro cae directamente a los tres personajes que están flotando en el cielo con todos esos trapos, esos colores, porque aparte son colores vivos. La pintura trabaja colores muy tenues, es decir, negros, ocres, cafés muy oscuros, y lo único que podemos ver de color son estas vestimentas. Entonces están, como te dije, están flotando en el aire, y en el centro de ella, es decir, en el aire, sostienen a otro hombre que está desnudo y así pues como abandonado en sus brazos, está así como caído en ella. Y lo que hacen ellas es soplarle, o sea, lo podemos ver por cómo se inflan sus cachetes. Y en la Mira parte de que... abajo, claro, dime. No, dale, tranquilo, sigue. Qué pena. No, bueno, dale. Y en la parte de abajo podemos ver como a unos hombres, a dos campesinos. Uno de ellos está tirado en el piso, logrando cubrirse de la montaña, logrando esconderse. Y el otro está caminando, o sea, caminando hacia arriba, porque aparte podemos ver que es como una montaña, tapándose con un trapo para que justamente no le dé esa luz. Y un poco más abajo se ve un burro, que en ese momento era un símbolo de ignorancia. Ya eso es lo que quería decir como al respecto de la pintura. Dime, ¿tú cómo la percibes? ¿Cómo percibes esa pintura? Justo de eso quería hablar. Y es que, pues bueno, ya con todo lo que nos has contado, pues de la pintura, de su contexto, de su simbología, pues como lo decías, yo sigo diciendo que a mí en lo personal Goya me gusta mucho. Goya es un artista que en serio me gusta porque representa, o sea, para mí representa como que esa oscuridad que hay en el mundo de una forma grotesca y dura. O sea, como que es una crítica a cada rato de las cosas que pasaban en la sociedad. Y entonces, pues, bueno, me gusta eso, pues, como tal del concepto de él, y lo que me gusta de la pintura es el color que maneja, ¿cierto? Porque si vemos las obras de Goya, que son muy reconocidas, pues siempre manejan unos colores como que, no sé cómo decirlo, pues son colores como oscuros, que generan intriga, que generan suspenso, pero aún así, digamos, por ejemplo, mira la pintura que se ven los colores del verde, el amarillo y el rosado, pero si vemos esta pintura, no vemos los colores como, pues porque son unos colores brillantes, pero no los vemos así brillantes, o sea, nos da esa sensación de inquietud. ¿Sí me van a entender? Sí, entiendo perfectamente. Como decía, podemos saber cuál era la personalidad del artista con solo la pintura, y eso me parece extremadamente interesante. Podemos ver que Goya era una persona que iba en contra de los ideales de ese momento, una persona controversial, una persona que le gusta tratar sobre estos temas, y en ese momento en el que fue pintada la pintura, pues la brujería, aunque el auge o el momento más importante de la Casa de Brujas fue en 1600, en 1700 todavía se puede ver esto. Y lo que hizo Goya fue representarlo como una crítica y una sátira a lo que pasaba en el momento. Y lo mismo, o sea, el cuadro me parece oscuro, el cuadro se puede ver pesado. El cuadro, pues a mí la verdad no me genera para nada tranquilidad, pero es una de las cosas, o de lo importante o lo interesante de las pinturas.
Y es que no necesariamente una obra de arte tiene que generarte gusto, belleza, sino generar algo, independientemente de lo que sea que te genere, ya sea rabia, odio, asco, lo que sea. A mí este cuadro, en lo personal, me genera intranquilidad. O sea, yo me imagino en la situación, en esa oscuridad, con todos esos colores tenues, arriba estos tres personajes que vendrían siendo las brujas flotando. Creo que es un momento bastante desesperante, bastante aterrador. Entonces, sí, o sea, a mí en lo general, pues el cuadro me gusta, sí, pero eso no quiere decir que me produzca belleza, sino que me produce intranquilidad. Bueno, dejando eso de lado, pasemos con lo siguiente. Hablemos, por ejemplo, de las leyes de agrupación. ¿Tú cuál crees que ley de agrupación, qué ley de, sí, de agrupación se puede implementar en esta obra? Bueno, pues yo podría decir que la ley de la dialéctica, porque bueno, si estudiamos un poquito sobre esta ley, vemos como que consiste como que en separar las figuras de la pintura. Y entonces a mí se me hace muy fácil separarlas y verlas como individuos, porque pues está primero que todo ubicado en un fondo negro. Y nos muestra la imagen central, que son creo que son 3 personas que están en el aire, con esta otra persona muerta, entonces serían 4, pero si no estoy mal. Pero los personajes de abajo están en tonos un poquito más oscuros, entonces lo que resalta es como que esta cosa del centro, estas 4 personas del centro. Entonces digo que cumple con la ley de la dialéctica porque nos permite separarlo de formas sencillas y podemos ver quiénes son los protagonistas de la obra a simple vista. O sea, si vemos la pintura ahí pues en una imagen, la vemos en persona, cualquier cosa, podemos identificar muy fácil quiénes son los protagonistas, que son las personas que se encuentran en el aire, y las personas abajo son las personas y los animales abajo son su complemento, junto con el fondo, que el fondo son las montañas, como habías dicho. Entonces, por eso yo considero que cumple con la ley de la dialéctica. No sé tú si consideras que cumpla con otra ley. Pues si me preguntas a mí, yo lo asociaría con la ley de concentración. ¿Por qué? Porque son elementos organizados en un punto central. O sea, lo más importante de la pintura son las tres brujas, los tres personajes en el aire flotando, con el hombre pues en brazos. Y lo que hacen es que agrupa todos estos tres elementos más importantes en un punto central. En este caso, el punto central sería el hombre al que le están soplando y las tres brujas alrededor, que son las que se organizan en torno a él. Y esto lo que hace es darle más fuerza a la pintura. Entonces también, como lo decía, ya lo vengo diciendo hace rato, con lo de la iluminación, lo que hace es que ese punto resalta y es lo primero que vemos. O sea, lo primero que tú ves son los colores de las brujas, pues la vestimenta de colores de las brujas, las tres brujas flotando, porque es algo que te llama la atención en el momento en el que lo ves y se vuelven llamativos. Entonces sí creo que lo asociaría más con la ley de concentración. Bueno, Y mira hablemos, que, dime. no, y mira que si vemos pues también la pintura y metemos esto de equilibrio y de proporción, yo digo pues que todo está perfecto ahí, porque digamos es un cuadro que se complementa demasiado. Entonces, yo no sé, yo lo veo de esta forma, digamos, entonces están estos elementos en la mitad flotando. Ahí ya cubrimos el Ujú. espacio de arriba. A los lados, a cada esquina, se encuentran un elemento, ¿cierto? Entonces, al lado izquierdo, si no estoy mal, no, al lado derecho se encuentra una persona y al lado izquierdo se encuentra un animal. Y abajo, justo abajo, se encuentran los campesinos corriendo. Entonces, lo que yo digo es que como que la obra no permite como que se caiga por un lado. O sea, no es así de que digamos que todos los elementos se encuentran a la izquierda o todos los elementos a la derecha, no. O sea, se distribuyen en distintas formas que hace que el cuadro se sostenga. ¿Sí entiendes a lo que me refiero? Sí, exacto.
Eso es lo que hace es darle ritmo y proporción para que el cuadro se sostenga poniéndole distintos elementos, si lo entiendes. Y ¿sabes qué también? Tengo entendido que hay una película sobre esta obra. Entonces, ¿qué te Y parece si nos cuentas un poquito más sobre esto? claro, claro. Sobre la película, la película que tomaron como referencia a esta pintura o este cuadro se llama La Bruja o The Witcher en inglés. Entonces es una película estadounidense-canadiense que fue hecha en el 2015 del género de terror sobrenatural de época. Esta fue escrita por Robert Eggers, que debutó como director con esta película. La película está protagonizada por Anya Taylor-Joy, que es una actriz bastante famosa argentina, tiene una nacionalidad argentina y estadounidense, o creo que es australiana, no recuerdo muy bien, ya te voy a comentar ese dato y te digo. Y que también esa actriz interpretó El Gambito de Dama y creo que por eso se volvió tan famosa ya pues hoy en día, que ese Gambito de Dama es una serie de Netflix. Entonces la película trata de una familia puritana del siglo, no recuerdo muy bien el siglo, espérame, yo consulto, del siglo XVII, que se encontraban a las afueras de un bosque. Ellos fueron desplazados de su comunidad, fueron aislados, entonces lo que hicieron fue irse para un poblado apartado y construyeron una casa en un bosque. Entonces, normal, la familia vivía allá y la madre de esa familia dio a luz a un niño y de un momento a otro el niño desapareció y la mamá todos los días lloraba, rezaba por el niño y lo que hacía, por ejemplo, el papá, los hermanos, era irlo a buscar al bosque, pues decían que una bruja se lo había llevado cuando fue que lo encontraron desmembrado, o sea, lo que hizo la bruja fue desmembrarlo y ofrecerlo como sacrificio. Entonces toda la trama se trata de esto mismo, de cómo buscan el cuerpo del bebé. Más adelante también sucede algo parecido, que la actriz Anya Taylor-Joy, que es la protagonista de la película, mata en un arranque a la mamá porque la deja encerrada en un establo con unas cabras, unos caballos, en fin. Luego uno de los hijos mayores se va al bosque a buscar al bebé de nuevo y a cazar y llega totalmente catatónico, o sea, llega desesperado y al rato muere. Entonces la película se trata de cómo constantemente esta bruja está matando y atormentando a la familia. Y a lo último la actriz Anya Taylor-Joy, que es la protagonista, como te decía, vemos como mata a su madre en un arranque, porque en ese momento habla con una cabra, que la cabra sería la representación del diablo, de Satán, y se lo entrega a él. Entonces la escena que fue tomada como referencia de esta pintura fue la última, que vemos como ella llega desnuda a un sitio y vemos a unas brujas flotando en el aire con un cuerpo y ella de un momento a otro empieza a flotar y ahí termina la película. Entonces, o sea, para mí esa última escena fue la mejor, o sea, de todas es como la más explícita, no sé, es como la más interesante y la más llamativa. Sí, mira que mientras que vemos la película, uno no piensa pues que ella a la final se fuera a ir allá, porque pues yo lo tomé como que ella se quería convertir como también en bruja, como que ella aceptó esto, porque mira que cuando ella habló con el animal, ¿cómo es que se llamaba el animal? Bueno, no me acuerdo. La cabra. Eso, cuando habló con la cabra, mira que ella le dijo como que pues que se quería que ella que se quería como que entregar totalmente a él. Y eso fue como que algo inesperado, porque ellos mira que salieron de un pueblo justamente, entonces ellos estaban muy arraigados a la religión. Y entonces les tocó irse y ya después ver como que ella en toda la película estuvo así como que preocupada por las brujas, por su familia, por lo que pasaba, con miedo, y que al final hubiera decidido entregarse totalmente
a eso fue algo como que completamente inesperado, pero, o sea, gustó, da miedo, da un poquito de, como que de suspenso a la trama y sobre todo ver la escena final, que es la representación del cuadro de Goya, donde pues ella se va ahí muy tranquila, o sea, se le ve como que muy tranquila, muy en paz, muy a gusto, caminando sola por medio de ese bosque oscuro y luego encontrar pues a las mujeres ahí flotando a estas brujas y que ella quede con esa cara como de fascinación. Después, eso es demasiado interesante y muy bacano de la película. Sí, de igual forma. Y ya busqué cuál es la nacionalidad de la actriz. Es británica, estadounidense y argentina. Tiene triple nacionalidad. Y la cabra, lo que tú ahorita me preguntabas que cómo se llamaba, bueno, la cabra se llama Black Phillip. Este pues era el nombre normal que le dio la familia, pero se puede ver que está la representación del diablo y simbólicamente siempre se ha asociado a esa entidad con este animal. Y la actriz, Anya Taylor-Joy, representaba a Thomasin, que es quien, bueno, al final de la película se fue a volar con las brujas, por así decirlo, y se entregó al diablo. Entonces sí, es bastante interesante como toman esta última referencia. Y ya pues que hemos analizado las pinturas, hemos analizado las películas, hablemos sobre qué relación hay. Porque, ok, lo que hace el cine es repartir culturas, promover cultura. Y se entiende que las obras de arte, las pinturas, son cultura. Entonces creo que lo que hace el cine es tomar como referente estas pinturas para darle vida por medio del cine, repartiendo cultura y también pues siguiendo como una técnica, porque si ves el cuadro de Goya es así como muy oscuro, muy tenue, muy macabro por así decirlo, que va perfectamente con la película. O sea, la película trata de un terror sobrenatural de época bastante interesante, por cierto que se lo recomiendo para que lo vean. Y entonces lo que hacen es tomar como esta misma técnica y toman como referente y todo gira en torno a eso, porque toda la pintura está hecha como con esa misma técnica. Todo es oscuro, colores muy opacos, no hay colores vivos. Entonces vemos como toda esta película gira en torno a la pintura. Y hablando de la Exacto. joven, dime. Eso justo iba a tocar ese tema de que también, si vemos la película de La joven de la perla, también se tocan estas escenas así con colores cálidos, con colores tranquilos, escenas, por decirlo, amables a comparación de The Witch. Entonces, pues se sigue como que este mismo guión. Uh-huh. Pero era lo que yo decía como que antes, que está la pintura como tal, que tiene pues su mensaje, pues el mensaje que quiere transmitir, que también podría ser muy interpretativo pues de cada persona, pero está como que este mensaje que el autor quiere transmitir y está por otro lado el mensaje que quiere transmitir la película. Y entonces lo fascinante es que ellos buscan la forma de fusionar estas dos cosas en una y que se convierta en un solo mensaje junto con las dos cosas. Y pues, o sea, ¿sí entiendes? Claro, el mismo mensaje de la pintura es el mismo mensaje de la película. O sea, Exacto. si podemos ver, todo gira en torno a eso, en su técnica, su historia, en fin, o sea, son bastantes cosas interesantes. Y hablando, por ejemplo, sobre esta película, lo que, bueno, como ya había dicho, lo que hizo Goya fue hacer una sátira y una crítica a lo que sucedía en el momento. Y la película hace lo mismo. Muestran cuáles eran los roles también de la mujer en esa época y cómo estaban sometidas. Entonces, claro, lo que hacía, digamos que por medio de la religión, en la época del oscurantismo, era condenar a toda mujer. Por ejemplo, la mujer científica con estudios la condenaban o la acusaban de brujería porque querían someter a la mujer
sí, o sea, someterla bajo un patriarcado. Y lo que quiere hacer la película es lo mismo, contar una historia sobrenatural, pero también de brujería, donde la mayoría de los personajes son mujeres, en fin. Y también podemos ver que la mayoría de los condenados a brujería eran mujeres, incluso había hombres que eran considerados hechiceros y se les permitía hacerlo, pero una bruja simplemente era bruja y se acabó. Por ejemplo, en uno de los cuadros de Goya que también hace parte de esta exposición o de estos lienzos, es una cabra sentada alrededor de unas mujeres y una mujer entregándole un niño. Entonces podemos hacer como una representación al aborto, o sea, que si abortas le estás entregando tu hijo al diablo, por así decirlo. Entonces, lo que quiso Goya fue hacer eso, hacer una sátira, y lo que hace la película es lo mismo. Claro, contándolo pues desde una trama, desde una temática de terror, de suspenso, de sobrenatural. Mira que justo hay otra película, no recuerdo ahora el nombre, pero se trata sobre el tema de la religión en siglos pasados, Uh-huh. que sabemos pues que esto estaba como muy ahí metido dentro de la gente, de que si no creían en Dios entonces ya se les iba a meter el demonio, que no podían hacer X cosa porque si ya digamos entonces eso era tomado como algo malo, eso era tomado como acto del demonio, que estaba haciéndole devoción. Y eso, entonces la película esta que me vi, que no recuerdo el nombre, consiste pues en esto de que había gente que estaba tan metida con este tema de la religión que se fue a una isla a fundar su propia religión. Y los castigos eran muy medievales, no sé si decirlo así, pero has visto esos castigos que son así ahora siglos, que era con una rueda, que colocaban a la persona sobre la rueda y la giraban hasta que se le rompieran los huesos. Sí. Eso, entonces Uh-huh. era como que castigos tipo así. Eres un castigo pues que recuerdo mucho, es de un muchacho que simplemente por el hecho de que tuvo coito con otra muchacha, y la dejó en embarazo, a él lo castigaron y lo mandaron para una mejor vida, como digo, que pensara pues en su vida muerta, lo que es o sea, los pecados que hizo, para que cuando reencarnara como alguien mejor, ¿sí? Pues no se Uh-huh. puede decir eso. Pero entonces lo que hacen es que a él lo amarran, lo meten en una tabla, lo amarran de manos y piernas, y entonces, también le colocan como un prense de hierro encima de la cabeza para que no la pueda mover, y lo que hacen es que ellos tienen un tornillo gigante y empiezan a girar esto. Y empiezan a girarlo y entonces eso va penetrando cada poquito y poquito en la cabeza de la persona y eso causa más dolor. Entonces pues son también estos castigos tan crueles, tan de época. Y justamente a la mujer la mataron también por quedar en embarazo, porque eso no era algo permitido en esa época. Entonces, si vemos, pues la mujer siempre ha estado marginada, o sea, siempre fue marginada desde sus inicios. Siempre ella no podía hacer nada, era lo que decías tú ahora, de que la querían siempre en un rol como que tan específico, como que tan cauteloso, por decirlo así. Tan pasivo. Exacto. Entonces, pues es eso de que la mujer siempre fue como que marginada y siempre es como que la mujer el problema de todo. Y que los hombres nunca tienen el problema de nada, siempre es la mujer la bruja, siempre es la mujer la clava, siempre es la mujer la que comete el pecado, la que inicia el pecado, la que mordió la manzana, todo es culpa siempre de la mujer. Y entonces esto se ve muy representado en esas obras, de que si habían pintores que tenían un pensamiento diferente y de cierta forma no es que apoyaban, sino que querían hacerlo entender a la sociedad de que eso estaba mal. Y no sé cómo fue en ese tiempo, pero supongo que Goya, por sus obras pues
tan oscuras, de pronto hasta pudo ser marginado en esa época, de que él estaba mal por pintar eso, de que no era importante como pintor solamente por hacer ese tipo de obras. Sí, entiendo. Y mira qué interesante es poder hacer conexiones temporales con solo ver una pintura, o sea, con solo ver, no sé, su técnica, su trama. Podemos conocer todo un contexto histórico o todo lo que pasó en una época de la humanidad. O sea, a mí me parece que eso es como lo más cool de todo, y de poder analizar estas pinturas. Y quería también comentar algo para no dejarlo de lado, ya que vamos a acabar algo muy simple. Y es que, por ejemplo, artistas musicales también han implementado ciertas pinturas en sus videoclips, películas en sus portadas, en fin. Por ejemplo, en una de las canciones de Camila Cabello, que ya te voy a decir cómo se llama, en una de las escenas se puede ver que ella está sentada con otras personas representando la última cena. También, por ejemplo, en Aves de perdón, que es la de Harley Quinn, que ya también te voy a decir cómo se llama, de Preda. eh, la portada es el nacimiento de Venus, y Venus en este caso sería Harley Quinn, y pues y hace representación a cómo Harley Quinn tuvo ese renacer, ese cambio, que dejó ese rol sumiso que estaba con el Joker, para ella renacer y tomar fuerza, que es un símbolo femenino. Venus se puede representar como un símbolo femenino. Y vemos eso también en Karol G, cuando sacó la canción Tusa, que estuvo tan pegada en su tiempo, que también ella hace esa representación del nacimiento de Venus. Y pues si vemos la canción es de una nueva persona que renace, pasó por un mal amor, quiere ser una nueva persona, quiere ser algo diferente, quiere explorar esta liberación. Y entonces es el mismo mensaje. Ok, exacto. Entonces, mira que lo que hacen es promover cultura por medio de estas pinturas, y como una pintura puede tener todo un contexto, todo un significado, todo muy atrás, más allá de lo que simplemente se ve. Entonces eso, poder analizar esas obras de arte y poder saber en qué contexto fueron hechas, cuál es la cultura de estos momentos, como esto nos ayuda a entender toda una civilización, toda una época. Y la canción de Camila Cabello se llama Don't Go Get Jet, que es en donde se representa la última cena en una de las escenas. Pues. Los invito pues a la escuchen, a que lo miren. Es bastante interesante como estos artistas y la industria del entretenimiento puede ser promotores de cultura. Y ya, creo que eso sería todo. Ya los invito también a que vayan y miren nuestra página web o nuestra wiki, en donde vamos a montar más obras y con qué películas fueron tomadas como referencia, en fin. También van a haber algunas explicaciones, va a ser súper interesante, entonces los invito a todos a que vayan y conozcan nuestra página web.